Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición que hoy domingo nos podemos reunir nuevamente para exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy es un día muy especial porque queremos reconocer a las madres que Dios las ha bendecido con hijos y que han tenido la bendición de poder impartir en ellos sabiduría, conocimiento, que han podido depender de Dios plenamente para cultivar en ellos el temor de Dios. Que el Señor les continúe dando la sabiduría en la crianza de cada uno de ellos. Y aquellas que ya han criado, que puedan deleitarse y confiar en el Señor, que Dios tiene el control sobre todas las cosas, que Él es el que al final del día continúa llevando a sus hijos a Él. Vamos al Salmo 147, versículos 1 al 11. Salmo 147, versículos 1 al 11. Y así dice la palabra de Dios. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Padre, eres tú el que te deleitas en aquellos que te temen, Señor. Qué bendición, Señor, nosotros tenemos que te servimos a ti. Que tú te glorificas en la obra que tú continúas haciendo en nuestras vidas, Señor. Que gracias a ti, la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar, Padre. Ayúdanos, Señor, a que en este día podamos exaltarte, que nuestra mente y nuestro corazón esté presto a la palabra, que podamos adorarte sin ninguna distracción delante de nosotros, porque te queremos exaltar a ti sobre todas las cosas. Bendice, Señor, a los que cantan hoy. Bendice a todos los oyentes que están viendo por medio de esta transmisión, Señor. Y que podamos nuestros corazones ser ministrados a tal punto que nos humillemos delante de ti, Señor, y reconozcamos tu soberanía y deleitarnos en que tú eres el que gobiernas. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador.
sin igual. Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, su sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Qué maravilloso testimonio Jesús nos ha dejado a nosotros. Que Él mismo, siendo rey, se despojó a sí mismo, humillándose hasta la forma de siervo. Qué mayor ejemplo nosotros tenemos. Es sacrificado y es doloroso, pero sabemos que eso le da gloria al Padre. Que nuestra mirada ante los momentos más difíciles de nuestra vida esté puesta siempre en Cristo, aquel que ya tuvo la victoria, que sufrió todo lo que tenía que sufrir injustamente, y no hay mayor sufrimiento que ese, y que en esa mirada nosotros podamos descansar. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en su senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de
gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplará. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor me bastará. Señor, tu amor nos bastará. Tu amor me bastará, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que no hemos puesto nuestra confianza en ti, que hemos puesto por encima de tu amor nuestro afán, nuestro día a día de nuestro trabajo, nuestro tiempo sobreocupado, y no nos hemos deleitado en tu amor, la misericordia que tú has extendido a nosotros, Señor. Las veces que hemos actuado egoísta, orgulloso, Señor. Perdónanos, Padre. Tu amor es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Tu amor es suficiente, es grande, es maravilloso. Nos cubre y es lo único que nosotros necesitamos, Padre. Gracias porque tú nos lo recuerdas, Señor. Nos lo recuerdas en tu palabra. Eres tú el que nos guía, Señor. Eres tú el que nos diriges. Eres tú el que nos corrige. Muestra nuestro pecado, Señor. Y muestras ahí tu amor, Señor. Porque así nos corrige, Señor. Con el propósito de que podamos exaltarte, glorificarte, ponerte en alto por encima de todas las cosas, por encima de nuestra familia, por encima de nuestro trabajo, por encima de nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es grande e inmenso. Nosotros no podemos nunca contemplar la magnitud, la profundidad, la anchura, la altura de ese amor que tú nos has demostrado a nosotros. Fuiste tú, Señor, el que nos buscaste. Fuiste tú el que nos alcanzaste, Padre. Si fuese por nosotros mismos, no lo hubiésemos hecho. Ayúdanos, Señor, a que no nos enfoquemos en nosotros mismos, sino que podamos ver tu testimonio, Señor. El testimonio de tu Hijo amado Jesús.
para que de la misma forma que Él sirvió enteramente a otros, a su iglesia, nosotros podamos servirle hacia otros. Veamos Romanos capítulo 15, versos 2 al 3. Y así dice su palabra: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó de a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Exaltemos a nuestro Señor Jesús. Démosle toda la gloria. Veamos su ejemplo y meditemos en Él. Pónganse de pie, alaben al Señor en ese momento y exprésenle la gratitud que ustedes tienen hacia Él. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, la prédica de hoy va a ser en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 1 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 8. Vayan conmigo a esta escritura.
Y así nos dice su palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendita sea su palabra. Señor, utiliza al predicador en esta tarde. Que nuestros corazones estén prestos para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Que podamos ver esa imagen y testimonio de Cristo a quien nosotros debemos de imitar. Utiliza a cada persona que está escuchando, Señor, y dirige sus corazones para escuchar y recibir esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Que la gracia y la paz de Cristo estén reinando en su mente y en su corazón. Les enviamos un saludo, este servidor y mi familia, especialmente a las mamás. Gracias por todo su trabajo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Un trabajo no remunerado, pero que Dios lo ve y Él lo recompensará a su tiempo. Yo quiero que tú te animes con el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Dios ha sido bueno con nosotros y envió a su Hijo, y dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios usó una madre, una mujer joven, quizás adolescente, para traer al mundo el Salvador. Las madres tienen un rol muy especial. Las madres tienen una responsabilidad muy grande y un privilegio enorme. Así que el mensaje del Evangelio hoy te anime a continuar cumpliendo esta gran responsabilidad y llevando a cabo este gran privilegio que Dios te ha dado de criar hijos para la gloria de Dios y la fama de Cristo. Permíteme orar en este momento, por favor. Padre, te quiero dar gracias por cada una de las mamás, Señor, de la Iglesia Palabra de Vida. Gracias, Señor, por su esfuerzo, su sacrificio. Gracias porque día a día ellas están sirviendo a sus hijos, sirviendo a su familia, Señor. Y ellas están haciendo mucho, Padre. Que ellas miren ese trabajo, esa responsabilidad y ese privilegio como una obra de amor para ti, como un trabajo de amor para la gloria de tu nombre. Tú miras con agrado a las madres que se sacrifican día con día por su familia, Señor, y sirven su hogar de maneras, Padre, que no son públicas la mayoría de ellas. Quizás cambiar pañales o cuidar a un hijo enfermo,
orar por un hijo o contarle una historia de la Biblia. Quizás nadie les está aplaudiendo su esfuerzo, pero tú lo estás viendo, Dios. Eres testigo número 1 del trabajo de las mamás, de su obra de amor, de su sacrificio por su familia. Y tú en su momento las recompensarás, Señor. Que ellas miren este trabajo para tu gloria y como un esfuerzo que tiene un impacto eterno. Anímala, Señor, con el Evangelio hoy, sabiendo que tú aprecias, valoras y honras el trabajo de las madres. Y ahora, Padre, te pedimos que tú nos ministres con tu palabra para la gloria de tu nombre. Habla a tu pueblo, te escuchamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La vida de pleitos es una vida miserable, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta vivir en un hogar donde hay guerra continua, donde hay gritos, peleas, desacuerdos y hasta golpes? ¿Qué hijo disfruta vivir en un hogar donde no puede terminar la semana en paz? No puede terminar la semana sin que haya un conflicto. Con razón, los hijos, muchos, huyen de esos lugares, de esos hogares. ¿Qué empleado disfruta llegar a su trabajo donde sabe que tendrá una pelea más con su jefe, un desacuerdo más con un compañero de trabajo? ¿Qué jefe llega con gusto a una oficina donde los empleados se le vuelven a su contra? ¿Qué persona en este mundo entero disfruta ir a una iglesia donde la gente se trata mal unos a otros, donde son egoístas y están divididos? Yo creo que esa persona no existe. A nadie le gusta vivir en un hogar así, ir a trabajar a un lugar así o ir a una iglesia así. La vida de pleitos es una vida miserable. Por el contrario, qué gozo es vivir en paz unos con otros, ¿no es así? Qué bueno, cómo se disfruta llegar a un hogar donde eres bien recibido, donde hablas bien con las otras personas, donde te puedes sentar a tomar un café con gusto y otros querrán sentarse contigo y acompañarte, donde te puedes ver una buena película, donde puedes terminar una semana, el mes entero, un año y dar gracias a Dios por tu familia. Qué rico es vivir en un hogar así, ¿no es cierto? Qué bueno es estar en un matrimonio en paz. En un matrimonio donde hay armonía. Qué bueno es tener amigos, hombres, mujeres con quienes compartimos la vida con gozo, con gusto. Sin guerras, sin pleitos, sin escándalos, sin chisme, murmuración, división. Qué buena es esa vida de verdad. Llegar a un trabajo donde los compañeros disfrutan estar juntos. Asistir a una iglesia, qué bueno es, donde se percibe la unidad, el amor genuino de las personas. Y hay paz. Qué bueno es esa vida, ¿no es cierto? Ahora, todos nosotros, tenemos la tendencia de disputar, pelear, dividir. Esa es la inclinación de mi corazón y de tu corazón. En nuestra familia, en nuestros empleos, en nuestra iglesia. ¿Cómo entonces podemos llegar a disfrutar el gozo de vivir en paz, de vivir en unidad? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar ese gozo, esa vida tan deliciosa que es tan buena vivirla? Bueno, Pablo nos da a nosotros las claves aquí en el pasaje que tenemos enfrente, en Filipenses capítulo 2, versículos 1 en adelante. Este sermón se titula Disfruta el gozo que produce la unidad. Esta es una invitación para ti y para mí. Disfruta el gozo que produce la unidad. La unidad trae gozo a la vida de la persona que la está viviendo. Así que Pablo hace un llamado aquí para que todos nosotros, especialmente como iglesia,
disfrutemos la unidad, el gozo que trae la unidad. Estamos en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Como sabemos, lo hemos mencionado ya varias veces, Pablo escribió desde la cárcel en Roma a creyentes en Filipos que no la estaban pasando muy bien. Estos eran hermanos que estaban en pobreza, pero aún en su pobreza eran hermanos generosos. La iglesia de Filipos era una iglesia sana, una iglesia ejemplar. Pablo le escribe a los corintios y presenta a esta iglesia como un ejemplo, una iglesia ejemplar que otros podían verla e imitarla. Los hermanos de Filipos hacían grandes sacrificios para ayudar misioneros como Pablo, plantadores de iglesia como Pablo y su equipo. Los hermanos de Filipo hacían grandes esfuerzos económicos de su extrema pobreza para ayudar a creyentes en Jerusalén y en otros lugares. Seguro que ellos habían comenzado o plantado varias iglesias más en la zona. Ellos eran hermanos fieles al Evangelio. Ellos apoyaban el trabajo misionero, la plantación de iglesias. En muchos aspectos era una iglesia sana, pero aún ahí dentro de ese grupo de creyentes, aún ahí dentro de ese grupo de hombres y mujeres que amaban a Cristo y amaban el Evangelio, la semilla de la división, la semilla de la disputa, del pleito estaba sembrada. Ni las iglesias más sanas, más ejemplares, más misioneras están exentas de la división. ¿Por qué? Porque están compuestas de hombres y mujeres que tienen la tendencia, más bien debo decir, tenemos la tendencia de disputar, pelear, dividirnos. Pablo sabía eso. A él no se le escapaba ese detalle. Por más sana que fuera la iglesia en Filipos, ahí estaba sembrada ya la semilla de la división. ¿Por qué? Porque esa semilla viene en nuestros corazones desde el momento que nacemos. Estos hermanos en Filipos debían ser llamados a la unidad. Por eso Pablo les escribe en Filipenses 1:27, el pastor Eric nos estuvo predicando acerca de estos versículos el domingo pasado. En Filipenses 1:27 Pablo les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes, dice esa última frase, en un mismo espíritu. Ahí habla de unidad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Les recuerdo, amados hermanos, amadas hermanas, toda iglesia, por más sana, ejemplar, generosa, misionera que sea, puede caer en pleitos, puede caer en división, en guerras. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros, ahí estás tú y ahí estoy yo. Entonces Pablo no quiere que esta iglesia, que es una iglesia sana, generosa, ejemplar, caiga en ese patrón. ¿Cuál es el patrón? Empiezan a haber desacuerdos, hay dureza de corazón, empezamos a defender nuestra propia opinión, nuestras prioridades, nuestras maneras de pensar. Empieza la murmuración y el chisme. ¿Ya escuchaste cómo piensa el otro hermanito? Yo no estoy de acuerdo con él. Empezamos a hablar a la espalda unos de otros, a vernos por sobre el hombro, a ver qué está pensando el que está a mi lado, el vecino, el otro líder, el pastor. Empieza a haber descontento en la congregación. Luego empiezan las disputas y las reuniones de miembros se vuelven amargas. Y las personas ya ni quieren participar de esas reuniones porque son horribles. Luego los pleitos, las guerras, los insultos. ¿Y dónde termina todo? En la división. Satanás siempre quiere dividir una iglesia sana. Es más, Satanás apunta a las iglesias sanas como su prioridad para dividirlas, para partirlas. ¿Por qué? Porque la división mancha la reputación de una iglesia, mancha la reputación del Evangelio, mancha la reputación de Cristo mismo.
La división daña el impacto que una iglesia puede tener en una comunidad. ¿Qué dijo Jesús en Juan a sus discípulos? El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si ustedes tienen amor unos por otros. Y cuando el mundo mira a una iglesia y la iglesia se está dividiendo, ¿dónde está el amor? Dice el mundo. Yo no quiero ser parte de esa comunidad donde unos se insultan, donde unos a otros están en pleitos y en demandas y en amenazas y en murmuración y en chisme. Satanás siempre quiere causar división en las familias, en los matrimonios, en las iglesias. Él siempre está en búsqueda de motivos para hacernos pelear unos con otros. Y Pablo sabe eso, así que quiere que la iglesia permanezca unida para que no se dañe su testimonio, para que no se dañe su impacto, para que no se dañe su alcance en la comunidad con el mensaje del evangelio. ¿Y cómo hace esto Pablo? Pablo quiere que la iglesia permanezca unida, así que ¿cómo llama Pablo a los hermanos a la unidad? ¿Cómo pueden estos hermanos de Filipos y cómo podemos tú y yo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, disfrutar el gozo que produce la unidad? ¿Cómo? Veamos lo que Pablo les dice. En primer lugar, Pablo les dice, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Recuerda, no olvides. Recuerda, tenlos presentes, tenlos en tu mente. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Para poder disfrutar el gozo de la unidad, tú tienes que recordar. ¿Recordar qué? Recordar todo lo que Dios te ha dado. Ve conmigo al versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si tú quieres unidad en tu matrimonio, en tu familia, en cualquier relación que tengas con tus amigos, en la iglesia, debes recordar los regalos no merecidos que has recibido de parte de Dios. Esa palabra, por tanto, es una palabra que nos conecta el capítulo 1 con el capítulo 2. Esta palabra hace conexión con el versículo 1.27, Filipenses 1.27, lo acabo de leer. Ese es un llamado a vivir, como Pablo dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Si queremos estar firmes, Pablo dice, no te olvides de todo lo que has recibido de parte de Dios. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo enumera aquí una lista de regalos que los creyentes han recibido. Pablo no está poniendo en duda que hemos recibido estos regalos, porque a veces estamos leyendo y decimos, si hay alguna consolación, porque quizás no haya. No, ese no es el punto de Pablo. Pablo está escribiendo con certeza. En otras palabras, deberíamos leer esos versículos de la siguiente manera. Si hay alguna consolación en Cristo, porque sí hay una consolación en Cristo. Pablo no está poniendo en duda que hay una consolación en Cristo. Más bien el punto de Pablo es, definitivamente hay una consolación en Cristo. Se pudiera decir, en otras palabras, ya que hay una consolación en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia. Todos esos son regalos que hemos recibido de parte de Dios. La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable, la misericordia, todos son regalos de gracia de Dios en la vida del creyente. Ahora bien, desglosemos esto. ¿A qué se refiere Pablo con la consolación en Cristo? Se refiere a la acción de Cristo de venir al lado del creyente, al lado nuestro, al lado tuyo, al lado mío, para ayudarnos, aconsejarnos, exhortarnos. Esa es la palabra consolación.
Cuando Jesucristo habla del Espíritu Santo, dice, les enviaré un consolador, les enviaré otro consolador, otro igual a mí. Jesucristo es el consolador y el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para consolarnos también. La palabra consolación quiere decir venir al lado de. El Dios eterno, creador de todo, que está al cuidado de cada una de las estrellas, de cada una de las galaxias, que las conoce a todas las estrellas y las llama por su nombre, el que está manteniendo vivo el universo entero y a todos los seres vivos dentro del universo, el que está manteniendo en órbita a todos los planetas, ese gran Dios viene al lado tuyo para animarte. Viene al lado tuyo, no está ausente de la vida del cristiano, está presente en la vida del cristiano. Es un gran regalo de la gracia de Dios. Tenemos esa consolación en Cristo. ¿A qué se refiere Pablo con el consuelo de amor? A la acción de Cristo de acercarse al creyente, dice un comentarista, ministrarle con palabras de suave alegría o tierno consejo. Cómo Cristo te anima con sus promesas, te anima con su palabra. No te deja, no te abandona. Abre tu mente para que tú entiendas su palabra. Te ilumina para que tú comprendas lo que Él te reveló en las Escrituras. La comunión del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Pablo con eso? A la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es la garantía, el sello, dice Pablo en Efesios, de nuestra vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Pablo en otro lado dice que somos tabernáculo del Espíritu Santo. En otras palabras, habitación. Dios mismo vive en nosotros. Pero Pablo añade afecto entrañable, ya que tenemos ese afecto entrañable y esa misericordia de parte de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A un profundo afecto y a una profunda compasión que Dios ha mostrado para cada creyente. Piensa en esto, hermano. Tú eras enemigo de Dios. Odiabas a Dios. Eras digno de ser odiado y enviado al infierno por la eternidad por tu pecado. No había nada atractivo en ti, ni digno de ser amado. Pablo dice en Tito capítulo 3, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si llegaba un extraterrestre aquí a la tierra y nos miraba en nuestro comportamiento, nosotros éramos dignos de ser odiados. Y aún así, Dios te amó. Pero siendo aún pecadores, Romanos capítulo 5, Cristo murió por nosotros. Éramos sus enemigos, éramos débiles, pecadores, impíos. Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con todas estas frases al acumular esta lista de regalos inmerecidos que hemos recibido de parte de Dios? ¿Por qué Pablo comienza con estas palabras para llamar a la unidad? Porque Pablo te está llamando a ti y a mí a vivir en unidad en base a la gratitud. Tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, ¿por qué pelear? ¿Por qué ser egoísta? ¿Por qué buscar que otros me den si Dios me ha dado tanto? ¿Por qué buscar que otros me sirvan si Dios me ha servido de tantas maneras y me sigue sirviendo todos los días? Tengo el amor de Dios Padre, tengo el consuelo de Cristo, tengo la presencia y el poder del Espíritu Santo viviendo en mí. Tengo a la unidad de la Trinidad en mí. He recibido el amor infinito e inagotable de Dios. Aún siendo digno del infierno, no te olvides eso, porque estaba separado de Dios. Dios me ha dado tanto en el Evangelio y en su Hijo Jesús. ¿Por qué voy a pelear? ¿Por qué voy a ser egoísta? ¿Por qué? Es como si te dieran a ti la más grande herencia en el mundo entero. Como si el multimillonario más adinerado del mundo, el número 1 de Forbes,
te dejara a ti todas tus posesiones y tú sigas peleando porque un amigo te debe $10, ¿no deberías más bien ser la persona más agradecida del mundo y más generosa, compartida del mundo? Pablo dice con estas palabras: has recibido tanto, tanto, tanto. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te ha servido tanto, tanto, tanto. ¿Por qué peleas? ¿Por qué haces una guerra? ¿Por qué causas división por tus preferencias personales? Pablo te está llamando a ti a estar unido con otros, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia, en base a la gratitud. Recuerdo que en una ocasión yo le dije a Claudia: no me siento amado por ti. Gracias a Dios que no tengo una esposa que está dada al pleito y que es respondona. Gracias a Dios por eso. Yo creo que si hubiera sido una mujer respondona, me hubiera dicho: engreído y egocéntrico, vete con eso a otro lado. Pero mi esposa muy pacientemente me escuchó. Yo creo que si Pablo hubiera estado ahí, al lado mío, mientras yo le decía esas palabras a mi esposa, Pablo me hubiera dicho: Daniel, ¿no te sientes amado de verdad? Eres muy egoísta, ¿eh? Eres un mal agradecido porque tú has sido amado eternamente por el Dios Trino. Deja de vivir para ti. Yo creo que eso me hubiera dicho Pablo. Me hubiera reprendido en ese momento. Si tú no estás siguiendo la unidad y sacrificándote por la unidad, sacrificando preferencias personales, gustos personales, planes y metas, incluso tu horario, incluso tu sueño por la noche, para perseguir la unidad, comenzando en tu hogar y siguiendo hasta el área pública también, tú eres una persona malagradecida. Porque has recibido tanto. Has recibido tanto y aún quieres que otros sigan sirviéndote a ti. Hermano, que no se diga eso de ti. Que no se diga eso de ti. Que se diga de ti que tú eres una persona agradecida. La unidad comienza con la gratitud a Dios. Gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por todo lo que nos ha dado. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Primero, recuerda, no olvides los regalos no merecidos que has recibido. Ese fue nuestro primer punto. En segundo lugar, veamos, reorienta tu mente. Si tú quieres disfrutar del gozo que produce la unidad, reorienta tu mente. La inclinación de nuestro corazón, de nuestra mente, es siempre a pensar en nosotros primero. Además, en esta vida se nos ha enseñado desde pequeños a pensar siempre en nosotros primero. Desde muy pequeño es el ejemplo que hemos visto en otros. Y eso es lo que nos han dicho. ¿No es cierto? Son pocos los ejemplos de sacrificio y servicio entre nosotros. Incluso aquellos que nos sirven a veces se quejan sirviéndonos, ¿no es cierto? Pero el Evangelio nos enseña un camino diferente. Pablo llama a los creyentes a reorientar su mente. En lugar de estar pensando en nosotros mismos y en nuestros intereses, debemos constantemente estar pensando en otros. Este es un llamado a reorientar nuestra mente de un enfoque en nosotros a un enfoque en otros. Mira lo que Pablo dice, Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, yo creo que es el mejor ejemplo pastoral después de Jesucristo en la Biblia y en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia. Pablo dice, completad mi gozo. Este es un imperativo, un mandato, completen mi gozo. Pablo ya miraba los inicios de divisiones dentro de la iglesia, lo menciona en el capítulo 4 con Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir.
Entonces Pablo dice, hermanos, no me partan el corazón, por favor, porque a un pastor le parte el corazón cuando hay división en la iglesia. Créanmelo. Un pastor escribió lo siguiente: yo prefiero sufrir persecución por el evangelio y prefiero tener que lidiar con casos de disciplina en la iglesia que tener que enfrentar la falta de unidad y la división en la congregación. Esto es una gran verdad. Yo creo que todo pastor que es un hombre piadoso, lleno de la palabra, lleno del evangelio y lleno del Espíritu Santo puede decir eso. A mí mándenme persecución. Yo prefiero tratar con el pecado y tener conversaciones difíciles antes que tratar con divisiones y pleitos en la iglesia local. Y Pablo tenía gozo, experimentaba gozo cuando la iglesia estaba unida. Y Pablo dice, completen mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo. Esta frase, sintiendo, no se refiere, fíjate, tanto a las emociones, a los sentimientos, como sentir bonito juntos, no. Esta frase literalmente quiere decir tener la misma mente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Piensen igual, tengan una misma manera de pensar. Cuando se trata de valores y lo que ustedes ambicionan, que sea lo mismo. Este mandato no es único en Filipenses 2, está por todo el Nuevo Testamento. Es más, Pablo menciona esta palabra 10 veces solo en Filipenses y menciona esta palabra 23 veces en todas sus cartas. Romanos 15:5, 1 Corintios 1:10, 2 Corintios 13:11, muchos otros pasajes también. Dios quiere que pensemos de la misma manera, y esto habla de una misma doctrina, pero habla de mucho más. Traigamos este versículo a nuestra realidad diaria. ¿Cómo pensamos regularmente? Si tú eres como yo, cada día argumentas. Y a veces lo hacemos hasta inconscientemente, como una discusión mental. Una radio interna, le llamo yo. Todos tenemos una radio interna. Si todos pensaran como yo, estaríamos unidos. ¿Has pensado así alguna vez? Si todos fueran como yo. ¿Cuántas veces tú has dicho eso? Si todos pensaran y fueran como yo, no tendríamos problemas. Si tan siquiera mi esposa entendiera el dinero como yo lo entiendo, no tendríamos problemas. Si tan siquiera mis hijos entendieran este asunto de la vida o de la casa, del hogar, como yo lo veo, no tendríamos problemas. Si en la iglesia estos pastores pensaran como yo pienso, no habría problemas. Viviéramos en unidad. Les tengo una mala noticia, pero muy mala, ¿eh? Todos pensamos así. En otras palabras, mientras tú dices, si mi esposa pensara como yo, no tendríamos problemas, ella está pensando, si mi esposo pensara como yo, no tendríamos problemas. Y ahí vienen los pleitos, las divisiones, las guerras, los insultos, las ofensas. Cualquier tema que tú quieras tocar. Crianza de los hijos, por ejemplo, en un matrimonio. Si mi esposa pensara como yo, nuestros hijos estuvieran bien portados. Y viceversa. Una escritora puso este pensamiento en palabras. Escucha este poema, diría yo. Cree como yo creo, ni más ni menos. Confiesa que yo tengo la razón y nadie más. Siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como y bebe como yo bebo. Mira como yo miro y haz como yo hago. Solo entonces tendré comunión contigo. Estas palabras describen mucho de tus pensamientos y de mis pensamientos, mi hermano. Muchísimos, diariamente. ¿Cuál es el resultado? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. El resultado es pleitos, guerras, divisiones, divorcios, hijos dejando el hogar. Sin lugar a dudas, ese es el resultado. Ahora bien, ¿cuál es el argumento de Pablo? Cuando él dice, tengan todos una misma mente, sintiendo lo mismo. ¿Una misma mente en qué?
en que todos estemos pensando en el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. Esto lo veremos con más claridad en los próximos versículos. La verdadera unidad, escucha esto, mi hermano, y corrige tu pensamiento. La verdadera unidad no se logrará cuando todos piensen como tú, sino cuando todos pensemos en los demás antes de pensar en nosotros mismos. Cuando todos demos prioridad a otros antes de dar prioridad a nosotros mismos. Pablo continúa. Él sigue diciendo, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ya que hemos recibido el amor eterno y sacrificial de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 2. Nosotros debemos expresar ese amor sacrificado hacia otros también. Cristo nos amó cuando no había nada que amar en nosotros. Él nos amó aun cuando éramos dignos de ser odiados y ser enviados al infierno, con toda justicia. ¿Y qué dice Pablo? Ese mismo amor, ténganlo ustedes, unos por otros, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y Pablo termina ese versículo diciendo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo habla aquí de que Cristo, la voluntad de Cristo, es que vivamos unidos en armonía, como una orquesta, que todos los instrumentos se acompañan y van al mismo ritmo. Ningún instrumento se adelanta a otro y toca su línea melódica donde tiene que tocarla. Cada uno va cumpliendo su función, desde el violín hasta la trompeta, hasta la tuba, hasta el triangulito, es tocado de acuerdo al patrón del director. De eso está hablando Pablo. No se adelanten unos a otros, sino que vivan en armonía. Un comentarista explica la unidad que se encuentra entre los que van. Esta es la unidad que se encuentra entre los que van en la misma dirección. Hermanos, el Nuevo Testamento habla de que nosotros somos un cuerpo, ¿no es cierto? La iglesia es un cuerpo y tú puedes leer de eso en Romanos, tú puedes leer de eso en Corintios, etc. Y en un cuerpo saludable, todos los miembros se cuidan unos de otros, se cuidan unos a otros. El brazo cuida al pie, el pie va cuidando también a los otros miembros al hacer su trabajo, la cabeza está cuidando el resto del cuerpo. Cuando llega una amenaza, que será un balón o algo que es tirado a ti, ¿qué hacen las manos? Proteger, ¿verdad? El cuerpo se cuida a sí mismo. Se supone que los órganos internos estén cuidándose unos a otros y unos mandan señales de que hay cierto dolor, de que hay cierto malestar, porque quieren dejar saber que algo le está pasando a un miembro. Y hay unas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Y qué son las enfermedades autoinmunes? Quienes trabajan en el campo de medicina nos pueden explicar que son cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células sanas. Entonces, es una enfermedad cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Está enferma tu casa? ¿Donde ustedes son una familia que vive junta, que se están atacando unos a otros? Cuando el cuerpo está sano, se protege a sí mismo. Así deberían ser nuestras relaciones en la iglesia local, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Pablo dice, sientan lo mismo, tengan un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Escucha lo que dice Hechos de la iglesia primitiva. Hechos 2:1. La iglesia primitiva quiere decir la iglesia primera, la del primer siglo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De este gozo estamos hablando, del gozo que trae la unidad. Da gusto estar unidos, mis amados hermanos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos 4:32, que dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma.
tenían como los mismos deseos todos juntos. Hechos 5:12 dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Debemos entender, recordar, mis amados hermanos, que los griegos del primer siglo consideraban este tipo de unión, de unidad, solo como un ideal inalcanzable. Pero la obra de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo hacen posible que los creyentes sí vivan este tipo de unidad, donde todos estén interesándose unos por otros. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad, mi amado hermano? Primero, dijimos, recuerda los regalos no merecidos que has recibido de parte de Dios. Segundo, reorienta tu mente. En lugar de estar pensando que todos piensen como yo, piensa, yo quiero ser el primero que empiece a dar el ejemplo en lo que es servir a otros. Reorienta tu mente. Cambia tu pensamiento. Deja de estar pensando que todos piensen como yo. No. Empieza a pensar, si todos empezamos a servirnos unos a otros, si todos pensamos, tenemos la misma mente, ¿cuál es la misma mente? De servirnos unos a otros, entonces tendremos unidad. Veamos en tercer lugar, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Versículo 3. Mírenlo conmigo. Nada hagáis por contienda. No hagan nada por contienda. Aquí Pablo está haciendo blanco y negro, mis amados hermanos. Aquí no hay espacio para la discusión. La palabra contienda se refiere a facciones o partidos, como en el mundo de la política, un partido contra el otro. Esta palabra se refiere a la rivalidad. Habla del orgullo que impulsa a la gente a seguir su propio camino. En el capítulo 1, Pablo nos dice, Filipenses 1:16, míralo conmigo, dice que los unos anuncian a Cristo por contención. Ahí está, la misma palabra. La contención. Estos hombres en Roma estaban creando partidos, facciones, pro Pablo, anti Pablo. Pero esta situación no solamente era de algunos cristianos en Roma. Esa era una gran tentación para los filipenses también. Dice un comentarista que la tentación grande era operar con un espíritu de ambición egoísta, buscando avanzar su propia agenda. Y esta tentación es una tentación que sufrieron los creyentes en Roma, los hermanos en Filipos, y tú y yo también. Avanzar nuestra propia agenda, crear facciones, partidos, gente que esté de acuerdo conmigo y en contra de aquellos. Pablo dice, nada hagáis por contienda, no hagan nada de rivalidad, de crear alianzas para ir en contra de otro. No hagan eso. Pero Pablo añade, tampoco hagan nada por vanagloria. La palabra vanagloria indica una opinión excesivamente elevada de sí mismo. Una persona vanagloriosa, explica un pastor, siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con ella. Esta es el tipo de persona que compite por la atención y la aprobación de otros, que no encuentra fácil alegrarse con el éxito de los demás, que se considera superior a otros. ¿Eres tú ese tipo de persona, mi amado hermano? Si no hago las cosas por contienda o por vanagloria, entonces ¿cómo las hago? Pablo dice, antes bien, versículo 3, con humildad. ¿Lo viste ahí, verdad? ¿Qué es humildad? Hasta el día de hoy, mientras preparaba esta predicación, descubrí qué es la humildad. Esta palabra en el idioma griego es una palabra compuesta por dos palabras que las unieron. La primera palabra, tapeinos, significa no levantarse del suelo. Es lo que está abajo, que queda abajo.
Y la segunda palabra que se unió es fren en griego, en el idioma griego, que significa entendimiento. En resumen, cuando eres humilde, no piensas altas cosas de ti mismo, no te percibes arriba, te percibes abajo, en el suelo. Cuando eres humilde, no te percibes sobre otros, más bien entiendes que no eres más que los demás. Un escritor explica que la humildad es rechazar la idea de insistir en nuestros derechos y colocar los intereses de nuestro prójimo por sobre los nuestros. ¿Qué es lo contrario a la humildad? Para que podamos completar la imagen. Lo contrario a la humildad es el orgullo. ¿No es así? ¿Qué es el orgullo? Me gusta la definición de un pastor llamado C.J. Mahaney. El orgullo es una actitud de autosuficiencia e independencia hacia Dios. No te necesito, Dios. Y de autojusticia y superioridad hacia otros. Yo soy mejor que otros. Soy superior a otros. Le roba a Dios el honor, dice Mahaney, y la gloria que le corresponde. Y tiene como meta la autoglorificación. Quiero gloria para mí mismo. La humildad, no subirse del suelo, siempre promueve la unidad. Y el orgullo, la superioridad, subirse del suelo, siempre promueve la división. Pastor MacArthur escribe, escucha esto, el orgullo está detrás de cada conflicto que tenemos con otras personas y detrás de todos nuestros problemas en nuestra comunión con Dios. La humildad está detrás de toda buena relación humana, todo éxito espiritual y todo momento feliz de comunión con nuestro Señor Jesús. ¿Quieres experimentar la unidad en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia? Busca la humildad. Haz morir el orgullo que está presente en ti. Y tal vez tú me dices, ¿cómo te atreves, Daniel? ¿Cómo te atreves a decirme el orgullo que está presente en ti si tú ni me conoces? ¿Cómo puedes hablar tan seguro de que yo soy orgulloso? Hermano, amado hermano, amada hermana, reconócelo. Te exhorto en el nombre de Cristo, reconócelo. Por tu bien, por tu gozo. Porque si tú no lo reconoces, si tú eres un seguidor de Jesús, Dios te humillará. Te puedo decir por experiencia en carne propia que la humillación de Dios es dolorosa. Reconoce tu orgullo, amado hermano, amada hermana, y hazlo morir en ti. Escucha lo que dice John Stott, y tiene toda la razón. En cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. ¿Qué dice Pablo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y con qué más? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El punto de Pablo con esta última frase, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es que en nuestro concepto de nosotros mismos, miremos a los demás como más importantes que nosotros. Ese es el punto de Pablo. Mira a los demás como más importantes que tú. Yo te hago una pregunta. Con honestidad, respóndela en lo privado de tu corazón. ¿Le has volteado los ojos a alguien? Como decir, tu esposa quizás, tu esposo, tus hijos, o tú que tienes a tu hermana ahí cerca de ti, a tu hermanita. Ella hace algo y tú sin decir una sola palabra, haces así, como otra vez, con sarcasmo, expresando sin palabras, solo con tu lenguaje físico, que algo te pareció tonto o que algo no estaba bien. Como diciendo, si fueras más inteligente no harías eso. O si fueras tan inteligente como yo no harías eso.
esa actitud es creerte más que el otro. Y sabes, es una actitud que va en contra de Dios. Esa actitud yo la he tenido, lo confieso. Y la he visto en muchos esposos de nuestra amada iglesia. Cuando su esposa está ahí y dice algo, ellos quizá ni se dan cuenta que yo me fijé, pero expresaron con su cuerpo como, qué tonta es esta mujer. Esa actitud es una característica de muchos esposos y esposas también, y hacen sentir menos a su cónyuge, y eso es pecado contra Dios. Eso es orgullo. Te crees más que otros. Te pregunto, amado hermano, amada hermana, con toda honestidad, ¿tú crees que eres más que otros por la casa donde vives? ¿O por el carro que conduces? ¿O por la ropa que usas? ¿O por tu físico, por tu apariencia física? ¿O por el trabajo que tienes quizás? ¿O por tu grado académico? ¿Por tu conocimiento de la Biblia? ¿O por tu personalidad? ¿O por tu dedicación a Dios incluso? ¿Tu dedicación a la iglesia? ¿A la Biblia? Siempre estás hablándole a otros como que estuvieran abajo. ¿Por qué no te disciplinas para orar o para leer la Biblia o para ir a la iglesia? Si tu respuesta es sí, amado hermano, estás trabajando para dividir. Tú estás trabajando para que haya peleas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Estás trabajando para tu propio mal y para tu dolor. Nunca experimentarás el gozo de la unidad, que es un gozo grande, con ese tipo de actitudes, expresiones o reacciones. Pablo nos muestra un camino mejor. Y hermano, yo te estoy exhortando porque estoy predicando, pero yo me estoy hablando a mí. Yo creo que más que a nadie. Yo me estoy hablando a mí mismo. Estudiando este pasaje, no he podido dejar de pensar todos estos días en mis interacciones con mi esposa, con mis hijos, con otras personas en este pasaje. No he dejado de pensar en ello. Y ha sido reprensión tras reprensión para mi propia vida. Así que no creas, mi hermano, que yo te estoy hablando a ti como si tú fueras el único, o hermana, que si tú fueras la única. No, yo te estoy exhortando en el nombre de Cristo porque estoy predicando, pero yo me estoy hablando a mí, yo creo que más que a nadie. Pablo nos muestra un camino mejor. ¿Qué nos dice Pablo? Reconstruye el concepto que tienes de ti mismo y de los demás. Piensa que los demás son más importantes que tú. No te levantes del suelo, quédate allá abajo y mira a los demás hacia arriba. Escucha a Warren Wiersbe lo que dice. No puede haber gozo en la vida del cristiano que se pone por encima de los demás. No puede haber gozo en la vida de un cristiano que se pone por encima de los demás. Hermano, quizás tú vives una vida miserable porque te crees más que otros, porque te sientes arriba de otros. Vives alzado. Como dirían mis amigos puertorriqueños, el ranqueadito. Todo él lo entiende que está arriba de los demás. El que sí sabe, el que sí puede, el que sí cree, el que sí sirve a Dios de verdad, no como otros. Quédate abajo, hermano, en el suelo. Quizás con este mensaje Dios te quiere evitar el dolor de una humillación, porque si tú te alzas, Dios te va a bajar en algún momento, porque Él ama a sus hijos. Y el pecado del orgullo y de la vanagloria y de las divisiones y los pleitos, Él los hace morir en nosotros. Tú puedes leer Proverbios, habla mucho acerca de eso. A los altivos Dios los mira de lejos. A los que se enaltecen Dios los humilla. Y eso lo dice el apóstol Pedro, eso lo dice Santiago, eso lo dice Pablo, eso lo dijo Jesús, etcétera, 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 etcétera. Está por todas partes en la Biblia. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Primero, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente.
En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Veamos en cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Mira el versículo 4 conmigo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí la palabra mirando se refiere a poner atención, fijarse, interesarse. Pablo dice, no te intereses por ti mismo, que todos importen para ti, menos tú mismo. Esto, como les dije, es blanco y negro. No veas por lo tuyo, no pelees por lo tuyo, no discutas por lo tuyo. Mira por lo de los demás. Deja las demandas personales. Deja los intereses personales. Deja las opiniones personales. Deja las prioridades personales y piensa en los demás. Esto es contracultural. ¿Quién piensa así en el mundo? Esto es contranatural. Esto es contrario a lo que tú y yo hemos visto, hemos experimentado y hemos vivido. Yo miro cada día en mi vida que yo no pienso primero en los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo miro primero por lo mío, comer yo primero, pasar yo primero, ser servido, que me sirvan primero a mí. Lo veo en mis hijos cada día. Ellos quieren ser servidos absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Los escucho en los matrimonios, en cada conflicto y problema. Frases como esto: pastor, ella no me toma en cuenta. O pastor, ella no me ama. O pastor, él no participa en el trabajo de la casa equitativamente. O pastor, él ya no me llena mi tanque de amor. Él no habla mi lenguaje del amor. Como hay un libro famoso por ahí, ¿no es cierto? Los 5 lenguajes del amor. Y entonces eso ha desatado que cada uno esté buscando que el otro le llene su tanquecito de amor. Lo que Dios nos pide es contra lo que hemos aprendido, contracultural y contra nuestra propia naturaleza caída. Pero lo que Dios nos pide es para nuestro gozo, mi amado hermano. La siguiente frase del versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa frase es muy interesante porque es como si Pablo dejara un espacio ahí entre las palabras. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pero ¿por lo suyo propio qué, Pablo? Por lo suyo propio espacio en blanco. Sino cada cual también por lo de los otros. Pero ¿por lo de los otros qué? Como si a ti te gusta que te aterricen los sermones, si a ti te gusta que te apliquen la palabra de Dios predicada, vamos a hacer este ejercicio. Llena el espacio en blanco que Pablo dejó con cosas específicas. Por ejemplo, no mirando cada uno por sus propias finanzas, sino por las de los otros. ¿Qué te parece? No mirando cada uno por su propia familia, sino por la de los otros. No mirando cada uno por su propia educación, sino también por la de los otros. No mirando cada uno por su propia felicidad, sino también por lo de los demás. No mirando cada uno por su propio crecimiento espiritual, sino también por el de los demás. No mirando cada uno por su trabajo, sino también por el trabajo de los demás. Esposos, ¿qué te parece esta? No mirando cada uno por su descanso, sino por el descanso de la esposa. ¿Qué te parece esto? Padres con sus hijos, mamás. No mirando cada uno por su comodidad, sino también por la comodidad de los demás. Pastor John Piper escribe esto. Haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia y tu trabajo. Encuentra tu alegría en hacer felices a los demás. Si estás viendo la televisión y tu hijo te dice, ¿quieres jugar conmigo, papi? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu niño antes que los placeres de la relajación. Amados hermanos, imagínense por un momento
¿Cómo sería el hogar? ¿Cómo sería el área de trabajo? ¿Cómo sería la iglesia donde cada uno está en competencia? Pero no en competencia por los intereses propios personales, sino que el ganador en esa competencia sea quien sirve más a los demás, quien piensa menos en sí mismo. Imagínate que el premio sea la felicidad de los demás. No sé, me puedo poner a pensar en un hogar donde los hijos se peleen por lavar los platos primero, o por sacar la basura primero, o que el esposo y la esposa estén en una pelea de decir, no, duerme más tú, porque no has descansado bien. Y la esposa diga, no, duerme mejor tú, porque tú mañana te levantarás a trabajar. Imagínate que todos estemos buscando el provecho, interés y lo que es bueno para los demás. Ahora, si somos honestos, ese mundo parece una utopía, ¿no es cierto? Un mundo falso. Nuestras acciones cada día no evidencian ese tipo de humildad, servicio sacrificial. Más bien somos egoístas y orgullosos. Vivimos nuestros días centrados en nosotros mismos y no en los demás, viendo por nuestros asuntos y no por los asuntos de los demás. Y aquí, hermanos amados, es donde necesitamos el Evangelio. Porque en el Evangelio hay perdón de pecados. Cristo perdona egoístas porque Él llevó todo nuestro egoísmo en la cruz. Él pagó sufriendo la ira de Dios por nuestro egoísmo. Cristo perdona orgullosos. Él llevó en la cruz el orgullo de todos los que creen en Él. Cristo perdona egocentristas. Cristo en la cruz pagó por todo nuestro egocentrismo de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hay perdón para quienes creen que son mejores que los demás. Hay perdón para los sabelotodo. Hay perdón. Así que todo este pasaje de Filipenses es un llamado a la cruz, es un llamado al Evangelio, es un llamado a Cristo. Tú entiendes que eres orgulloso. Tú entiendes que eres egoísta. Tú entiendes que eres egocéntrico. Tú entiendes que te falta mucho para caminar en la humildad de la cual habla Pablo aquí. Tú entiendes que en muchas ocasiones, casi a diario, te has sentido más que otros, más inteligente que otros, más sabio que otros, más conocedor que otros. Que ves a otros como tontos, inferiores, incapaces, no como tú, que sí sabes las cosas, que sí eres emprendedor y sí sabes levantar un negocio desde cero y salir de crisis. Pero los demás no son como tú. Para ti es el mensaje del Evangelio. Para mí es el mensaje del Evangelio, porque en la cruz Cristo pagó por todo ese egocentrismo, por todo ese orgullo, por toda esa vanidad de vida que nos lleva a estar pensando en nosotros y en nadie más. O en nosotros primero, antes que pensar en cualquier otro. Así que corramos hoy a la cruz de Cristo. Corramos a la cruz de Cristo donde nuestros pecados son perdonados y donde hay un ejemplo y poder para vivir sacrificialmente, sirviendo a otros. Corramos a la cruz de Cristo. Este sermón se titula Disfruta el gozo que produce la unidad. Y hay un quinto punto, obviamente no lo tocaremos hoy por cuestión de tiempo, pero hay un quinto punto que desprende de los versículos 5 al 11. ¿Cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Primero, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Segundo, reorienta tu mente. Tercero, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Y cuarto, rechaza vivir para ti. En quinto lugar, mis amados hermanos, solo déjenme mencionarlo, porque dedicaremos 2 sermones más a este pasaje de Filipenses 2, 5 al 11. En quinto lugar, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Versículos 5 al 11 son un himno que se cantaba en la iglesia del primer siglo. Y Pablo usa este himno, este cántico, para enseñarnos una gran lección.
Permítame adelantarle lo que Pablo está diciendo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Cristo se humilló, dejó su gloria en el cielo, se hizo hombre, se hizo siervo, murió la muerte más vergonzosa que podía alguien haber muerto. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Mira lo que dice, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un llamado a ser como Cristo. Y tal vez tú dices, ¿y si yo vivo mi vida interesándome en todos menos en mí? ¿Quién se encargará de mí? ¿Quién velará por mí? ¿Quién verá por mis intereses? Si yo me preocupo por todos, ¿quién se preocupará por mí? Y Pablo responde, versículo 9 en adelante, Dios se encargará de ti. Cristo se humilló, ¿verdad? Versículo 5 hasta el versículo 8. Versículo 9, Dios le exaltó. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo se humilló, Él pensó en todos menos en Él, pero el Padre le exaltó. Porque Dios mira de lejos a los soberbios, a los altivos, pero levanta a los humildes. Si tú eres orgulloso y peleas siempre buscando lo tuyo y no lo de los demás, Dios está en tu contra y te humillará por el suelo. Pero si tú te olvidas de ti y comienzas a vivir para otros, Dios te ve con agrado y Él te exaltará cuando sea tiempo. Pero de esto estaremos hablando los próximos 2 domingos, porque hay tanto que hablar en esos versículos que sería injusto dedicarles unos pocos minutos de un sermón. Así que te espero la próxima semana. Vamos a Dios en oración. Amado Padre, perdónanos. Yo primero, perdóname por vivir para nosotros, Señor, por buscar lo nuestro, por no pensar en otros antes que pensar en nosotros mismos, por no buscar los intereses de otros y no velar por las preocupaciones de otros. Perdónanos, Señor. Mi ruego para ti es que nos hagas una iglesia, palabra de vida, una iglesia humilde, Señor, donde las peleas y las guerras y las divisiones y las facciones y los partidos y los chismes y las murmuraciones y las detracciones y el hablar mal a espaldas de otros sea muerto en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria de Cristo Jesús y la buena fama de Jesús entre las personas que no creen aún, que nos miran amándonos unos a otros y sirviéndonos sacrificialmente unos a otros. Perdóname, perdónanos. Y ayúdanos a vivir una vida sacrificial, Señor. Síguenos enseñando a través de estos pasajes en los próximos domingos y que nuestra iglesia sea protegida por ti, por tu gracia, de la división, de las guerras de los pleitos y más bien que disfrutemos del gozo que produce la unidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amados hermanos, que la paz de Cristo y la gracia de nuestro Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.